Bien, mis hermanos, entonces en esta mañana ya ustedes ven el tema que vamos a tratar, un tema que casi se habla poco en la iglesia, pero es sumamente importante la depresión, cómo tratarla y superarla. Realmente, ya en estos últimos tiempos que estamos viviendo, realmente es un mal que atrapa a muchas personas y debemos, hermanos, tener ojos con este tema que es sumamente importante. Ahora, quizás usted no sabe lo que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Es el hecho de sentirse melancólico, triste, infeliz, abatido, derrumbado, y que muchas veces se pierde la autoestima, y hay personas que realmente desean la muerte, como vamos a ver, y usted ve que muchas personas que no son creyentes, no son cristianos, cuando le viene este pensamiento, muchas veces se quitan la vida. Pero nosotros los cristianos somos diferentes porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que nos puede ayudar cómo enfrentar este mal que puede atraparnos a nosotros. Ahora una pregunta, ¿puede el cristiano ser depresivo? Bueno, quizás eso que dijeron nunca no han visto eso, pero yo les felicito, hermanos. Yo les felicito porque es un mal que acontece a cada ser humano, a cada momento. Y no podemos evitarlo. Y nosotros vemos, hermanos, en la Biblia, hombres de Dios, hombres que conocieron a Dios. Quizás cuando usted observa que cayeron en este mal, usted dice, pero wow, fulano. Vamos a ver algunos de estos personajes que pasaron por esta situación en la Biblia, para que usted vea que no es algo extraño, es algo que desde el principio, hombres como Moisés, si usted conoce la vida de Moisés, un hombre, él dice que fue el más manso de la tierra, un hombre que amó a Dios, un hombre que Dios trató con él, un hombre que valientemente, con el poder de Dios, sacó al pueblo de Israel de Egipto con valentía, y en momento dado, hermanos, él pudo decirle a Dios, no puedo yo soportar a este pueblo que me es demasiado, que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, te ruego que me quite la vida. O sea, Moisés pasó muchos sinsabores con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se quejaba contra Moisés y fue algo terrible. Incluso en una ocasión, su suegro que fue a visitarle y vio cómo Moisés hacía todo en el pueblo, y su suegro le aconsejó, le dijo, pero muchacho, tú te vas a morir, tú tienes que escoger a 70 hombres para que te ayuden y que puedan pues manejar las cosas pequeñas, y luego lo que ellos no puedan manejar, pues tú también la manejes. Y ese llevó del consejo, hermanos. Entonces él cayó en depresión y le dijo a Dios, pero yo no he parido a este pueblo. Realmente yo desearía la muerte, aunque él no decidió quitarse la vida porque sabía que Dios estaba con él. Vemos también otro personaje como Jonás. ¿Sí? Ustedes han leído a Jonás, ese gran profeta, ¿verdad?, que fue a profetizar a Nínive, que él no quería. Y usted sabe la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive. Él lo expresó en su libro, porque dice, yo sabía que tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que te compadece de la persona y te arrepiente de hacerle mal. Porque los ninivitas maltrataban al pueblo de Israel, y al parecer Jonás no quería que Dios perdonara a ese pueblo. Y después que él dio su mensaje y que Dios lo perdonó, el hombre en el capítulo 4, verso 8, dice que estaba deprimido y dijo, para mí sería mejor la muerte que la vida. Hermanos, si vemos también a David, aquel gran hombre de Dios, que ustedes saben todo lo que le aconteció a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y que cayó en graves pecados, y también estuvo deprimido. Después, gloria a Dios, que él se arrepintió, él se convirtió, él reconoció su pecado. Y si leemos en varios salmos, realmente vemos la actitud de David, como el Salmo 42,
decía David, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y el Salmo 43 decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te deprime? ¿Por qué te turba dentro de mí? Decía David, espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese era David, mis hermanos, un hombre de Dios, y estuvo deprimido. Y Job, ¿qué ustedes dicen de Job? Que era un hombre que incluso Dios garantizó delante de Satanás que era un hombre que temía a Dios y que nunca le iba a blasfemar. Sin embargo, él en un momento dado, cuando se le quitó todo lo que tenía, dijo él, ¿por qué no morí yo en la matriz? Expiré al sentir, al estar en el vientre de mi madre. ¿Por qué me recibieron las nodrizas? O sea, este era el deseo de este hombre ya deprimido en ese momento por la prueba terrible que soportaba, una enfermedad grave, perdió todo lo que tenía a sus hijos y él se deprimió. ¿Y qué decimos de Jeremías? Jeremías, capítulo 20, verso 14, un gran hombre realmente que luchó por su pueblo, que sufrió, que lloró. Usted lee el libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías, y fue un hombre que sufrió gravemente y en un momento dado, fíjese cómo él se expresa en el capítulo 20, verso 14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón ha nacido. O sea, en esta situación, hermanos, él estaba deprimido y por eso realmente se expresaba de esta manera. Pero vamos a ver, hermano, un ejemplo clave de lo que es una depresión totalmente terrible con Elías, el profeta Elías. Y quizás pensando en este hombre, en este gran hombre de Dios, que fue un hombre que Dios lo eligió, porque el pueblo de Israel estaba metido en la idolatría. El rey Acab, con su reina Jezabel, que era una idólatra, realmente porque su familia todas eran idólatras, y habían acostumbrado al pueblo de Israel a adorar ídolos. Habían hecho imágenes y en un lugar, y todo el pueblo de Israel iba allí a adorar aquellas imágenes que había edificado este hombre acá, siendo un hombre de Dios, siendo elegido por Dios, hermano, y se dejó confundir de una esposa llamada Jezabel, que fue la mujer más malvada de la historia y realmente mató a muchos profetas en Israel. Y apareció Elías. Elías no tiene genealogía, no se sabe de dónde vino, no fue un ángel, porque Santiago dice que era un hombre semejante a nosotros, con pasiones. O sea que fue una persona que Dios escogió para hablarle al pueblo de Israel y darle a entender que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, era el Dios de Israel. Y ustedes saben que este hombre se apareció allí frente al rey Acab y oró para que no lloviese durante ¿cuántos días? 3 años y 6 meses. Y eso sucedió, hermanos. Un hombre de fe, un hombre que creía en Dios y oró para que no lloviese durante 3 años y 6 meses. Y después que esto sucedió, entonces Dios le dice, mira, escóndete, vete de aquí porque te van a buscar para matarte. Y él obedeció a la voz de Dios, un hombre obediente. Entonces, andando el tiempo, después de 3 años y medio, incluso él pudo ver y pudo hacer milagros, hermanos. Después que se alojó en aquel monte, en aquel arroyo de Querid, que allí vio que Dios lo alimentaba y que bebía agua del arroyo donde había una sequía en toda la región, y también Dios le dijo que saliera de ahí, y él fue a parar en la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, y allí su hijo murió, y él oró por este hijo y Dios lo resucitó, hermanos. Un hombre con poder que hacía milagros porque Dios estaba con él. Y realmente después que el rey Acab
anduvo todos los lugares buscando a Elías y no lo encontraba. Incluso envió a su criado Abdías para que fuera por todos los lugares. Y entonces Dios le dijo a Elías: ve y preséntate delante de Acab. ¿Sabe, hermano, que es algo terrible? Cuando el rey lo estaba buscando, quizá para matarle, quizá para castigarle fuertemente, y él no tuvo temor de enfrentarse al rey. Él no tuvo miedo de enfrentarse al rey. Incluso cuando el rey le dijo: tú eres el que tiene a Israel turbado. Y él valientemente respondió como un hombre de Dios: no soy yo, tú y la casa de tu padre, yendo tras los ídolos y los dioses de Baal. Entonces, hermanos, y después de esto, ustedes saben lo que pasó. Después que entonces él oró de nuevo para que lloviera, y llovió. Y después de esto, entonces, él le dijo acá: vamos a hacer una cosa. Tú invita a todos los profetas y para que nos juntemos en un lugar y vamos a hacer 2 altares. Y el Dios que responda por fuego, consumiendo ese altar, será el Dios de Israel. Elías estaba confiado, hermano, en su Dios. Y así sucedió. Para resumir la historia, ustedes saben lo que aconteció allí, cuando aquellos profetas, 850 profetas, clamaban terriblemente allí hasta el mediodía. Y Elías se burlaba de ellos y le decía: pero clamen más fuerte, que es un Dios, quizás va de viaje o quizás está durmiendo. Una forma como de ironía, porque Elías sabía en quién había creído y sabía que eran dioses falsos que no podían responder nada, hermanos. Y ustedes saben la historia: cuando Elías oró, le dijo al pueblo: acérquense a mí, acérquense aquí para que vean las maravillas de Dios. Y ustedes saben lo que pasó, que allí descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que había hecho Elías, demostrando que el Dios del cielo es el Dios del pueblo de Israel. Entonces Elías mandó a matar a los 850 profetas falsos, le mandó a cortar la cabeza. Óigame, y vamos a ver lo que dice el capítulo 19 de Reyes. Dice que acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice verso 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, dice, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Que Dios bendiga en nuestros corazones su santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tengan cabida en nuestros corazones. Permite, Señor, que cada día más nos aferremos a ti, Señor, que no permita que la depresión nos destruya, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro ayudador en todo, Señor. Te damos gracias en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, hermanos, los síntomas de la depresión. Miren, Elías huyó del problema. No quiso enfrentar a esta reina. Después que enfrentó al rey, que era el rey de Israel, y que lo desafió, hermanos. Ahora, por un simple mensaje que esta mujer le manda, él entonces sale corriendo.
Mire, fue algo terrible. Ella le mandó a decir, mira, díganmele a Elías que mañana a esta hora le voy a cortar la cabeza. Su cabeza será puesta como uno de estos profetas falsos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Elías huye de esta mujer, hermanos? ¿Sabes? Y parece ser que quizás era un simple mensaje para atemorizar al profeta. Porque si ella lo hubiese querido matar, inmediatamente manda a los soldados y lo mata ahí mismo. Pero como Satanás usa a veces amenaza, ¿verdad que sí? Para intimidar a uno y para que uno se asuste y para que uno salga corriendo, hermano. Quizás podía ser una estrategia de Satanás. Quizás esta mujer lo que quería era que infundirle miedo y como eso pasó, hermanos. Y ojo con esto, porque ese mismo Satanás que hizo esto con el profeta Elías puede hacerlo también con nosotros. Una amenaza para que nosotros tiremos la toalla, hermano. Para que nosotros abandonemos el llamado, el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano, como lo hizo Elías. Huyó del llamamiento, hermanos. ¿Sabes? Y ese fue uno de los problemas graves de este hombre de Dios. Y comenzó a caminar. Miren, sigue bien para que ustedes vean los síntomas de la depresión. Buscó la soledad. Dice que él, caminando, dejó a su criado y se fue solo, hermanos. No quiso compartir el problema tal vez con su criado. Lo dejó y siguió caminando a una distancia, hermano, donde allí dice que se sentó debajo de un árbol, debajo de un enebro. Eso es síntoma de una depresión, hermanos. Cuando uno está depresivo, uno realmente no quiere hablar con nadie. Un término que usa la gente del mundo que no conoce a Dios. Y dice, yo estoy aburrido. Yo no quiero que nadie me hable. Yo no quiero compartir con nadie. Yo me encierro en una habitación. Yo quiero estar solo. Yo quiero estar tranquilo, hermano. Estos son síntomas de la depresión. Y ninguno de nosotros estamos libres de caer en esta situación, hermanos. Porque estos hombres de Dios, les sucedió lo mismo. Y Elías, ese gran hombre de Dios, buscó la soledad. Cuando estemos en esa situación, hermanos, vamos a buscar ayuda. No vamos a estar solos. El trabajo de la iglesia, de los miembros de la iglesia, hermanos, es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y cuando usted está en un problema, en un conflicto así, que fácilmente puede caer en este mal, busque ayuda. No busque la soledad. No haga como hizo Elías. Y ahora tenemos muchas maneras, hermanos, de comunicarnos con alguien para que nos dé una palabra de aliento. Que eso es lo que hace falta, hermanos, cuando estamos en esta situación. Elías huyó de su ministerio, abandonó todo. Yo quiero estar tranquilo. Dejó su responsabilidad que tenía, hermano. Todavía no había terminado su carrera. Le faltaban muchas cosas todavía. No quiso compartir su problema con nadie. Dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse. Y dijo, Señor, basta ya, quítame la vida. Yo no soy mejor que mi padre. Mira, su autoestima la perdió ahí. Eso es producto de la depresión. No quería seguir viviendo. Dijo, Señor, quítame la vida. Yo quiero ya partir de este mundo. Los médicos dicen que la depresión es una enfermedad y que muchas veces la gente, obviamente el que no conoce a Dios puede quitarse fácilmente la vida. El que conoce a Dios sabe que a pesar de esto, y por eso, hermanos, es importante ver cuando vengan esos síntomas sobre nosotros, tenemos un Dios que en todo tiempo podemos clamar a Él. Dice Dios, clama a mí que yo te responderé. Yo estaré contigo en cada momento, en cada dificultad. Miren, y una de las causas de la depresión en la actualidad, y eso se va a aumentar cada día más por la situación del mundo,
Por ejemplo, cuando a uno se le muere un pariente que uno quiere mucho, imagínese usted. Imagínese usted cómo estará la familia de esta persona de Barrio Imbe que murieron, ese señor maestro, su hija de 13 años. ¿Cómo estará el corazón de esa persona? Necesita aliento, necesita ánimo, necesita alguien que le ayude, necesita una palabra de aliento. Y para eso estamos nosotros. Vamos a ver, hermano, el trabajo de nosotros para curar esta enfermedad o esto que nos sucede a nosotros, hermanos. También puede venir una depresión por una deuda que usted tenga que quizás no pueda pagar. Quizás esté totalmente desesperado, se sienta triste. O una enfermedad que quizás usted ha rogado a Dios por varias veces para que lo sane y quizás no ha logrado esto, hermano, y eso puede traernos depresión. Pero confiamos en Dios a pesar de todo esto, hermano. Dios nunca nos desampara. Y todo lo que nos sucede a nosotros es con un propósito, hermanos. Y así, sucesivamente, muchas cosas pueden, hermanos, hacernos caer a nosotros en un desánimo, en un estado depresivo, donde ya no queremos seguir viviendo, donde ya no pensamos que no tenemos valor, abandonamos el ministerio, abandonamos lo que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Dios en cada individuo, en cada persona de la iglesia, Dios pone un don para que le sirva, para que edifique a la iglesia. Dios no llama a nadie para que esté sentado en una silla, hermanos. ¿Y sabe cuál es el objetivo de ese don que Dios le ha dado? Y hay varios dones en la Biblia que usted lo puede buscar en Romanos 2, en Corintios, en Efesios, y usted se da cuenta que usted tiene algo, por lo menos el don de exhortación. Ese es un don, ¿verdad que sí? Usted tiene una palabra de aliento para alguien que esté realmente desanimado. Y tenemos varios textos en la Biblia que usted puede leerle a esa persona. Y sabe que la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene que vivir unido, hermanos. Y tenemos que velar los unos por los otros, hermanos. O sea, y nos podemos dar cuenta cuando una gente está deprimida. Cuando usted ve que una gente dura mucho sin venir a la iglesia, no lo juzgue. He oído gente que dice, pero tú estás descarriado porque no viene a la iglesia. Pero no sabemos cuál es el problema de ese hermano. No nos hemos acercado a ver la situación que está pasando ese hermano en ese momento. Quizá ha sido embargado por la depresión. Un problema que le ha acontecido. Y el deber de nosotros, hermanos, es acercarnos a esa persona, como lo vamos a ver, cómo realmente Elías pudo vencer la depresión. Y vemos que entonces, cuando él estaba así, debajo del enebro, vino un ángel. Dios envió un ángel. ¿Y qué sucedió? Le trajo alimento. Y le dijo, el verso 5, echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y un ángel le tocó, miren, y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y se levantó en ese momento. Volvió a dormirse, hermano. Estaba el hombre embargado por este mal depresivo. Se volvió a dormir, pero el ángel volvió otra vez, hermano, la segunda vez, y le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, esa es la cura de la depresión. Cuando alguien nos ayuda, cuando alguien nos toca, y en ese momento un ángel del Señor. Ahora, cuando estemos en esta situación, hermano, no vamos a ver un ángel del cielo que venga cuando estamos depresivos. Eso no lo vamos a ver. Pero Dios ha puesto hombres y mujeres en la iglesia que pueden hacer el trabajo de un ángel. ¿Es así o no es así? Dios nos usa, hermano, con una palabra de aliento para una persona que está deprimida. Llámelo. Así como usted usa el teléfono para hacer cosas que no tienen importancia, llame para que hable con su hermano que no viene a la iglesia. Visítele. Quizá tiene un grave problema económico y usted puede ayudarle. Quizá tiene una necesidad y usted puede ayudar a ese hermano, a esa hermana, hermano, en la iglesia. Para eso es que somos llamados en la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros.
Hoy no va a ver la presencia de un ángel, pero Dios lo ha llamado a usted para que haga este trabajo. A nosotros, hermanos, en la iglesia, somos hermanos en Cristo. Somos lavados con la sangre del Cordero, hermanos. Todos somos iguales delante de Dios. Y a cada uno nos puede acontecer este grave mal, hermanos. Ninguno de nosotros estamos libres de caer en una depresión. No debemos decir como dijo Caín. Cuando Dios le dijo a Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Pero acaso soy yo guardia de mi hermano? ¿Acaso yo soy vigilante de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que saber todo lo... No, hermano, nosotros sí debemos ser guardas de nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, somos hijos de Dios. Y cuando usted vea a un hermano que tiene mucho que no viene a la iglesia o que está desanimado, acérquese a él, pregúntele. Un hermano que está descarriado, que no sabemos por qué circunstancia se ha apartado del Señor, llámelo. Júntese con él, comparta con él, visítelo, hermanos, y déle una palabra de aliento. Así como le pasó a David cuando cayó en pecado. Sabe que hoy tenemos un concepto errado de una persona que cae en pecado. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos libres de caer en cualquier momento en un pecado. Pero la técnica es que cuando una persona peca, ya hay que apartarse de él. Ya esa persona hay que echarla a un lado. Ya esa persona no sirve. Lamentablemente, es un error. Imagínense, con los pecados que cometió David, con esto no estamos diciendo que le estamos animando para que usted para que usted peque. Dice Juan, hijo, no pequen, hijito, no pequéis. Pero si alguno peca, tiene un abogado en el cielo que lo defiende. Realmente, si hubiera sido quizás en la época de ahora, con todos los pecados que cometió David, ya David es un hombre que ya no sirve, ya hay que sacarlo de la iglesia. Hermano, y David se arrepintió. Y David en los salmos expresa, Señor, renueva mi espíritu. Pon un espíritu nuevo delante de mí. Contra ti, Señor, yo he pecado. Y David se arrepintió, hermano, y David reconoció. Pero, ¿sabe? Dios le mandó un profeta para que le dijera lo que él había hecho. Y aún siendo rey, él reconoció, hermanos. Ese trabajo que debemos hacer nosotros, hermanos. Nosotros somos personas elegidas por Dios para ayudar a las personas, aunque están descarriadas, que se han ido de la iglesia, no saben por qué. Llámele, visítele, debemos visitarle, hermanos. Y hablar con ellos para que tengan una reconciliación y vuelvan, pues, otra vez a visitar la iglesia. Entonces ahí, hermano, vemos que el ángel le dijo a Elías, levántate, primero compañía, que es para la cura de la depresión. El ángel apareció y el versículo 7, vemos, hermanos, otra forma de nosotros restablecernos cuando estamos decaídos, cuando estamos en esa situación. El versículo 7, y volviendo el ángel de nuevo la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó Elías y comió y bebió. Dice que se fortaleció con esta comida, hermano, y caminó, ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Oreb, gloria a Dios, hermanos. Es una comida que vino de arriba, una comida que fue bendecida por Dios. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros estamos en esta situación, necesitamos alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual para fortalecernos? Era un alimento literal, realmente, comida porque tenía hambre. Pero en esta ocasión, cuando nosotros estamos deprimidos, hermanos, no vamos a ir donde esta gente que bregan con esta situación, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Dónde vamos, hermanos? A la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a buscar consejos en la Biblia. La Biblia tiene consejos para todo, hermano. No pierda tiempo buscando gente que realmente no conocen de Dios, que lo van a confundir. El ángel le dijo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Y él se fortaleció, hermano, y caminó 40 días y 40 noches.
hasta llegar al monte. ¿Cómo se llama ese monte donde llegó? Posiblemente, según algunos escritores, dicen que este monte fue el mismo monte donde Moisés allí pudo ver algo de la espalda de Dios, el monte de Oreb. Y allí pues estuvo este hombre Elías. Y entonces, cuando él estaba allí, que entonces se metió a ese monte, a esa cueva, y entonces allí no se le apareció un ángel, sino que Dios escuchó la voz de Dios allí. Dice que le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Primero le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Por qué estás metido en esa cueva? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué haces ahí? Sal fuera en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y miren, primeramente, hermanos, Dios pasó envuelto en un poderoso viento que rompía los montes. ¿Estaba Dios allí? Dice, y quebraba la peña delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, hermanos. Hay iglesias que piensan que Jehová está en la bulla. Cuando se hace mucha bulla, cuando se danza, cuando dice gloria a Dios, hermanos. Y miren, en la tercera parte dice, y tras el terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. O sea, vino en tercer lugar en un silbo apacible. Óigame, y ahí Elías percibió la presencia de Dios. Hermano, no es la bulla, no son los muchos movimientos. No es ningún profeta como los llamados profetas falsos que hoy existe. Realmente no es esto, hermanos. Dios viene en un silbo apacible. Se siente la presencia de Dios. Y allí le dijo a Elías, sal fuera. Y entonces, hermanos, allí Elías recobró ánimo, se levantó. Dios habló con él. Verso 16. Levántate, Elías, porque grandes caminos te restan. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. 3 trabajos que le faltaba a Elías. ¿Cuáles eran? Ungirás a Jael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimri, ungirá por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirá para que sea profeta en su lugar. Ahora, hermano, no encontramos registro en la Biblia que Elías pudo hacer esto. Si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que cuando él ungió a Eliseo, que era que iba a ocupar el lugar de profeta, ustedes conocen la historia, Eliseo hizo ese trabajo que debía hacer Elías. Él ungió a estas 2 personas, hermanos. Esto se cumplió, porque cuando Dios promete algo, se cumple por encima de todo, hermanos. Y aunque Elías tal vez no lo pudo hacer, pero sí Eliseo, que fue el que sucedió a Elías, él ungió a estos 2 hombres como lo mandó Dios. Pero sabes, Elías terminó su trabajo, hermanos, y Dios se lo llevó al cielo en un carro de fuego, hermano. Pero fue dura la tarea. Pero él nunca se quitó la vida, hermano. Aunque le dijo, Dios, quítame la vida, pero realmente él confiaba que Dios era el dueño de la vida y que el único que le podía quitar la vida era Dios. Pero Dios le dijo, no, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar el poder para que tú termines tu carrera. El apóstol Pablo también, ustedes recuerdan que pasó por muchos vendavales, muchos enemigos aún de su misma gente. Y él pasó mucho peligro, hermanos. Y quizá también pudo pasar por depresión, desánimo, fue perseguido muchas veces, hermanos, pero pudo decir al fin de su vida, he acabado la carrera, he terminado la obra y ahora me espera la corona de justicia en el cielo. Y decía, y no solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. Hermano, Elías lo logró, Pablo lo logró,
Moisés lo logró. Mucha gente, esos personajes que fueron del principio, lo lograron. Usted y yo también podemos lograrlo, porque el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el Dios de Pablo, es el Dios a quien nosotros servimos, hermanos. No importa por la situación que usted esté pasando ahora mismo. Quizás una situación económica terrible, donde hoy en día todo está caro. La situación se ha puesto terrible para vivir, hermano, pero sabes que nuestro Dios le dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. En el capítulo 6 de San Mateo, usted encuentra ahí que él le dijo a sus discípulos: miren, ustedes no tienen fe. Si Dios, que alimenta a las aves que no trabajan, viste las flores del campo, hermosas, realmente son cosas que no tienen importancia. ¿Cuánto más ustedes, que tienen mucho valor para mí porque yo lo he creado, gloria a Dios? Hermano, usted y yo tenemos valor para Dios. No tire la toalla por grande que sea el problema. Quizás sea una enfermedad terrible que quizás usted diga: ya yo estoy llegando al final. Pero todo lo que nos pasa a nosotros como creyentes, Dios está al control de todo. A veces cuando yo voy a la casa de don Pablo y lo veo en esa situación, realmente, y de hecho, hermanos, tenemos que visitar a nuestro hermano. Porque cuando usted le habla palabras de aliento, hermanos, porque no es fácil. Estar acostado en una cama allí sin pararse, hermano, es terrible. Pero cuando usted le habla, usted le dice: mire, don Pablo, usted es una persona muy querida, usted tiene una iglesia que usted la fundó, y muchos hermanos que le aprecian, que lo aman, y usted ha bautizado a muchos hermanos, usted fue una persona clave que Dios... Óigame, el hombre se ríe. Porque puede ser el caso que en un momento así se caiga en depresión, hermano. Pero gloria a Dios, porque hasta ahora realmente nuestro hermano, y le digo que vaya a visitarlo, porque cuando uno le habla, él se siente contento, él sonríe. En este día vinieron las hermanas de Catalina, las Ezequiel, y le cantaron. Yo nunca lo había visto tan contento, tan alegre, así como en ese momento. Y alababa a Dios, hermanos. Y ninguno de nosotros estamos libres de caer en una situación así, hermanos. Y que si eso no pasa, quizás podemos caer en depresión. Pero sabes, Dios nos va a ayudar. Dios nunca nos va a desamparar. Aún en esos momentos difíciles, en esos momentos terribles, hermanos, Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo mientras tú estés en este mundo. Hermano, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Esa es la seguridad que tenemos nosotros, hermano. Finalmente, hermanos, queremos que usted se quede con estas 3 cosas que le voy a decir. Hay que mirar el futuro con optimismo. Hay que aceptar el largo camino que Dios nos ha trazado. Tenemos que prepararnos físicamente y mentalmente y espiritualmente para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Que ese sea, hermano, el deseo de nosotros. No nos rindamos, aunque el enemigo quiera hacernos caer por este mal. Porque muchas veces el enemigo se quiere burlar de nosotros, pero tú eres un hijo de Dios. Y hay hermanos que quizás dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa tantas cosas a mí, hermanos? Glorifique a Dios, porque todo tiene un propósito. Pero nunca tire la toalla. Nunca diga: yo no puedo más. Siga luchando mientras estemos en este mundo para llegar al día final. Cuando Dios nos lleve a su presencia, sea por la muerte, sea porque Él venga, hermano, cualquiera de las dos. Glorifiquemos a Dios. Vamos a ser personas, aconsejar a personas que necesitan también. Dice Pablo que el fuerte tiene que ayudar al débil. Hay muchos hermanos que son débiles. Quizás están pasando por esta situación y necesitan una palabra de aliento de usted. Necesitan una ayuda económica. Usted está pasando por un problema económico. Y la Biblia habla realmente el don de dar. Que dice Pablo: es mejor dar que recibir. Dios le ha bendecido. Usted tiene la posibilidad de ayudar a alguien que esté pasando, porque, óigame, esto puede caer en depresión. Y los tiempos van de mal en peor. Ahora yo veo a la gente en la calle quejándose de cómo está la situación.
Un sueldo de 10,000 pesos donde usted va a un colmado y un limón cuesta 20 pesos. Un guineo que antes se encontraba donde quiera cuesta 5 y 6 pesos. Un plátano 30 pesos. Y hay gente que tiene un pobre sueldo de quizás de 10,000 o 12,000 pesos, pagan casa. Y eso puede deprimirlo, hermano, pero darle una palabra de aliento. Y si usted puede ayudarle, ayúdele también. Si Dios lo ha bendecido, porque óigame, a veces Dios nos bendice económicamente y cerramos la puerta. Tenemos que ser amables. Tenemos que compartir, hermanos. Porque nuestra mirada, hermano, no debe estar puesta en las cosas de este mundo. Hay mucha gente que prefiere solamente vivir para ellos. ¿Y qué me importa el hermano? Y tiene la posibilidad de ayudar y no lo hacen, no lo hacemos muchas veces, hermanos. Ojo con esto. Porque la situación se torna difícil cada día más. Pero todos somos hermanos. Y debemos velar los unos por los otros. Dios les bendiga. Y si aquí hay algún amigo en este momento que está pasando por esta situación, sabes, la única solución es confiar en Dios. El Dios que no miente. El Dios que nos ayuda. El Dios que nos provee. Como decía el salmista David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que confía en Dios está garantizado. Y mientras vive en este mundo, Dios nunca nos va a desamparar. Oremos. Si algún amigo está aquí en esta mañana y quiere hacer esta oración, Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, Padre amado. Yo reconozco que quizás en este momento estés pasando por una situación difícil. Quizá un hermano también que esté pasando por algo difícil. Señor, dame fuerza. Señor, dame valor. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a creer en ti, Señor. Tú eres el único que tiene poder y fuerza. Así como fortaleciste a esos hombres del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de nosotros. El Dios de la iglesia de Gregorio Luperón. El Dios de cada uno de nosotros. Señor, bendícenos a nosotros, Padre amado. Y que ninguno de nosotros estamos libres de caer en este mal. Pero gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ánimo y que Dios le bendiga.